placer, un privilegio, como es siempre, recibir a una persona que trae la palabra. Un hermano, un amigo, un compañero, un guerrero, un luchador, juntamente con su esposa. No hace falta mucha presentación. Ahora cuando lo veas aquí arriba dirás, sí, yo lo conozco. Y quizás no conoce su cara tanto, pero su voz seguro que sí, ¿verdad? Tenemos el privilegio y la bendición de tener con nosotros al pastor Julio Pérez y a su esposa. Es una bendición poder tenerlos aquí. De verdad que sí, Julio, es un placer. Como decía, es un buen amigo, un buen compañero también de ministerio. Nos hemos metido en algunas batallitas de vez en cuando, en algunos eventos grandes. Y nos encontramos en momentos donde estamos un poco ajetreados, ¿verdad? Así que hace un tiempo le dije, ¿cuándo vienes a Blanes? A él le encanta Blanes, quiero que lo sepas. A él le gusta mucho Blanes. Estamos intentando ficharlo, pero la cláusula de liberación es cara, está cara, ¿verdad? Julio, juntamente con su esposa, ellos están presidiendo las iglesias de Betania, FIBE. Recordáis que hemos hablado mucho sobre FIBE. Nos parecemos tanto que hasta se confunde la gente, ¿verdad? Qué bonito eso. Y es la Federación de Iglesias Betania de España. Además, él es una persona que tiene una voz muy radiofónica. Él es el fundador y el principal director de Onda Paz en Barcelona. Así que seguro que Dios ha bendecido muchísimo a través de su vida en diferentes momentos. Pero ante todo esto y todo las medallas que podamos recibir, que el Señor la pondrá allí, piedrecitas, ¿verdad? En su corona. Hay gente que tiene que tener un cuello muy gordo porque la corona va a pesar mucho, ¿verdad? Lo hermoso es que esa corona después, al final, ¿dónde termina? A los pies del maestro, ¿verdad? Así que dice la palabra que debemos que honrar a aquellos que merecen honra, ¿verdad? Aquellos que sirven. Y de verdad, Julio, es un placer tenerte en nuestra iglesia, en su iglesia en este día. Y aparte, todo lo que él ha hecho y libros que nos presentarán después, es un hombre de Dios, un hombre que ama la presencia y además un hombre que está entendiendo, juntamente con nuestro supervisor Jauma, el lenguaje que el Señor está hablando a su iglesia en los últimos tiempos. Él es uno de los culpables de que estemos haciendo esos eventos de hasta que Él venga. Así que una buena culpa esa, ¿verdad? Y vamos a pedirle que Él pueda subir, compartir la palabra, lo que Dios haya traído en su corazón. Voy a pedir si alguien me puede ayudar aquí a poner un atril de estos, seguramente este. Y Julio, por favor, pasa, siéntete cómodo, como en casa, por favor. Bueno, buenos días. Prometo no romper nada, ¿eh? Sí que es un placer. Lo es de verdad cuando estamos entre amigos, ¿no? Amigos de cercanos en el corazón. Hay amigos, amiguetes, compañeros, pero cuando son amigos. Y es verdad, porque en los últimos tiempos hemos vivido batallas, unas cuantas batallas. Bueno, con Jauma, vuestro supervisor, hemos vivido, pero muchas batallas. Recordaba que una vez que iban a tener el gobierno catalán, iba el director general de Asuntos Religiosos, quería cambiar la ley y evitar que se abrieran nuevas iglesias. Bueno, era una ley totalmente restrictiva, penalizante y tal, y era algo sorprendente, ¿no? Y entonces, bueno, esta era una de tantas, pero es... Y nosotros dijimos, juntamente con el secretario general, Guillén Correa, pero Jaume y yo dijimos, bueno, vamos a ver, que tenemos que mover al pueblo de Dios para no hacer una protesta como es habitualmente de hacer mucha jarana ni nada, pero saben ustedes, movilizar al pueblo evangélico es muy difícil, para que salga la gente y venga a un sitio. Entonces, en poco tiempo convocamos a la gente y nos dieron un permiso para tener la manifestación pacífica, festiva, porque hubo alabanza, hubo dos manifiestos, uno en catalán y otro en castellano, que leí yo. Luego Cesc Kaplan Agumà leyó en catalán. Vino el presidente de Ferede, que invitamos. Y ese día, además, que parecía, finalmente pudimos celebrarlo en la Plaza dels Països Catalans. Les cuento esta historia para que vean dónde va a parar la cosa. Y entonces, hacía un día aciago, un día feo, un día que parecía que iba a caer una tromba de agua. Todo el día ya está. Las 5 de la tarde y la reunión era a las 6 y se preconizaba una gran lluvia, ¿no? Y dijimos, madre mía, entre la gente que es muy lenta, que no tiene mucho ánimo de venir a casi nada de este tipo, para decir queremos libertad para las iglesias evangélicas, queremos
abrir lugares de testimonio donde Dios nos permita en Cataluña y todo lo demás, porque la cosa era seria, ¿eh? No se crean. Era una ley que el nuevo director general, un hombre que estuvo ahí un tiempito, un desconocido, pero ahora no me acuerdo de su nombre, hasta lo he olvidado, fíjate, sí. Me acuerdo de algunos de los directores generales de asuntos religiosos, pero este se me olvidó. El asunto es que finalmente se despejó todo, empezó a llegar gente y nos reunimos alrededor de 9.000 personas. Sorprendente, sorprendente, porque no es habitual. Y vinieron de varias partes de Cataluña, y el secretario de Ferede, y bueno, obviamente del Consejo Evangélico y todo. Pero, ¿y qué pasó? Jaume y yo habíamos dicho, si no nos oyen, si no nos hacen caso, si fracasara la convocatoria, vamos a coger, y lo hacíamos, vamos a coger una tienda de campaña, y no lo digo en broma, que estábamos pensándolo en serio, una tienda de campaña y la vamos a poner delante de la Plaza San Jaume, delante del Palacio de Gobierno. Y nos tendrán que echar o llevar al talego. Pero el caso es que nos plantaremos allí y sí, pero ya saben ustedes cómo es Jaume, ¿no? Que nos echa para atrás. Pero ni yo tampoco. El caso es que ahí estábamos. Pero cuando vimos la respuesta, wow, esto es... Y bueno, hicimos una fiesta para el Señor, de alabanza, de gratitud, fue maravilloso, muy bonito, muy bonito. Y vino la prensa y todo, y tuvo cierto eco, poco, pero algún periódico lo publicó. En la convocatoria los evangélicos reivindican libertad de expresión, libertad para nuevos centros de culto, tal. El asunto es que nos pusimos allí de rodillas y oramos después del manifiesto. Ese manifiesto se lo entregamos a Presidencia de la Generalitat, llegó al presidente del Govern, que era Artur Mas en ese momento, y llegó el caso, y allí nos pusimos de rodillas, Señor, danos gracia, revoca esta ley, qué tal, qué cual. Bueno, en menos de una semana dimitieron al director general de Asuntos Religiosos. No acabó la semana siguiente. Y cancelaron la ley, la retiraron. O sea, quiere decir que el Señor tuvo una gran victoria. La verdad es que sí. Gracias. Y sí, bueno, y nos hemos encontrado con las emisoras de radio también a veces, que han querido cerrar y han intentado y tal. Y volveremos a abrir Ona Pau Girona, se abrirá. Estará abierta, Dios mediante. Ahora estamos peleando legalmente por una concesión administrativa de una emisora. No queremos estar en la cuerda floja siempre. Queremos una concesión como Dios manda, como mandan los cánones. No es posible que Radio Estel, que es la radio católica, que es una buena radio, con misa diaria de mañana y tarde, y 10 emisoras comerciales en toda Cataluña, y los protestantes, que somos 350.000 según la Generalitat en Cataluña ahora mismo, una minoría significativa cada vez más, no tengamos solo votos, pero no tengamos voz pública. Tenemos Onda Paz, Ona Pau Cataluña, pero no tenemos el título habilitante. Tenemos un permiso que depende de quien gobierne, nos ponen mala cara o buena cara. Hemos sido 25 años casi. Pero necesitamos las cosas legales. Amén. Entonces, oren ustedes para que tengamos la de Barcelona. Si tenemos la de Barcelona, que ya está en trámite, tenemos un abogado fenomenal, que es Pau Simarro, que no pierde nunca casi, y es uno de los abogados más expertos en todo. Es un hombre tremendo. El caso es que si nos asignan la frecuencia, como esperamos a todos los efectos, pondremos el pie en Girona, en Tarragona y en Lleida. Y tendremos Ona Pau Cataluña para que ustedes la disfruten a tope. Bueno, les he contado algunas de las aventuras de mi amigo y compañero del alma, Jaume. Y Johnny y su esposa, pues ya saben cómo son. Aquí están bravos, tremendos, ¿no? Y Carlos también, que tantos años y tantos luchadores por el Evangelio. Y a mí eso me llega al alma, por los luchadores del Evangelio. Miren, si algunos oían antiguamente el Tren de la Vida, que era en la radioemisora, es el programa. Este programa que yo comencé en el año
1992, el año olímpico de Barcelona, el año de España, el año de la Exposición Universal. En la primavera comenzábamos el Tren de la Vida, era un magazine de 3 horas y de entrevistas y curiosidades. Bueno, a veces en aquel tiempo todavía, que no hace 32 años, son 32 años, no es poca cosa. Pero algunos decían, este programa es muy mundano, porque esto de hablar con la gente del mundo y tal, así somos. Ahora resulta que, gracias a Dios, el formato, todas las emisoras evangélicas, que hay muy buenas emisoras, Dinamis Radio, con un periodista al frente, Lucho Panduro, Juan Carlos Parra en Murcia y todo el Levante, otro periodista de Pro, Fernando Díaz en Madrid también, Daniel Díez, otro periodista, una nueva generación. Y el formato que se estila es el del Tren de la Vida, de diálogos, de tertulias, de conversaciones, de conversación con el mundo interior y con el mundo exterior, para que escuchen de alguna manera, coloquialmente y amablemente, el mensaje del Evangelio, a través de un formato contemporáneo, ¿verdad? Pero ahora nos han hecho un reportaje en televisión y en Buenas Noticias Televisión, que saldrá a final de mes, un monográfico sobre el Tren de la Vida y Onda Paz, Onapau. Y uno de los testimonios que quiso Esteban Lozano, el nuevo director, que aparecieran, uno de tantos, es un artista catalán, se llama Sergi Barnil, se convirtió escuchando el Tren de la Vida. Él es un pintor afamado, es muy famoso en Europa, especialmente en Italia, pero en toda Europa sus cuadros se cotizan mucho. Y en España también han hecho monográficos, TV3 y los periódicos. Y este hombre se escuchaba en su estudio, escuchaba ahí la radio, pero escuchaba el Tren de la Vida hace muchos años y escuchaba y estaba en una crisis personal, ¿no? Muy grande y familiar, y escuchando, un día se puso de rodillas y dijo, Señor, perdóname. Tenía un lío fenomenal, lo cuenta él abiertamente, y se entregó a Cristo. Hace ya 20 y tantos años. Él aparece como uno de los testimonios. Y él tiene un programa ahora en catalán, en Radio Onda Paz. Y es maravilloso, ¿no? Porque cómo el Señor puede llegar donde no te lo imaginas a través de la radio. En el silencio, en la tranquilidad. Y hay tantos y tantos hijos pródigos que han vuelto a las iglesias porque no quieren ya discursos. Están como estén. Pero cuando escuchan ahí en la intimidad una reflexión, un tema, un coloquio, la música, yo escucho a veces las canciones de la radio y me quebranto. Digo, qué bonito, si yo no fuera, qué consolación, qué cosa, ¿no? Por lo tanto, oren por este ministerio. La radio sigue siendo un medio importante. 24 millones de personas en España, cada día escuchan la radio en diferentes franjas horarias. 24 millones de personas en diferentes franjas horarias. Ayer estaba escuchando a Luis del Olmo en una entrevista que le hacían en TV3. Luis del Olmo es un periodista muy famoso, que ya está retirado, tiene 87 años. Yo trabajé con él en Onda Cero. Tuve unos años trabajando en Onda Cero. Y trabajé en el área de su equipo durante un tiempo, y de Julio Otero también. Es el número 1 de la radio, ¿no? Y claro, y contaba anécdotas del mundo de la radio. Digo, sí, la radio llega a muchos lugares, a muchas vidas, por lo tanto, es un ministerio importante. Y por eso publiqué reflexiones, 50 reflexiones, son cortas, para la gente que no lee habitualmente, es mejor, porque al menos empieza y acaba una historia, ¿no? Que son un par de páginas, como mucho. Viajando en el tren de la vida. Son 6 estaciones en las que cada estación tiene un bloque. Hay la última estación, la estación término, y ahí hablo de los últimos tiempos. Y ahí tengo 8 temas sobre esto. Pero empieza cada bloque con una serie de temas, de cosas de la vida, de vivencias y tal. Este libro lo he hecho con mucho cariño y tiene 180 páginas, tiene el valor de 15 euros, y este dinero es para invertirlo en el mantenimiento de la Radio Onda Paz, que es un ministerio que tenemos 2 personas contratadas y más cosas, y lo hacemos con mucho cariño. Este es un ejemplar para los pastores, que son mis amigos, y entonces a los amigos pues hay que tratarlos bien, ¿verdad? Y después, ya está, ahí les dejo eso.
¿Están bien ustedes o les parece bien lo que estoy contando? Bueno, si dijera alguno que no, pues no sé. También me ha alegrado mucho ver a la familia Braulio y a sus papás, Sergio, y también a su esposa. Y qué bueno que son muy entrañables para mí, esta familia que ahora están viviendo por aquí cerca. Y también a David y Abigail, que vienen por aquí, hoy no pueden estar, pero es una gozada. Quiero hablarles un poquito, y voy a ir un poquito ligero ahora, de una cosa que puede parecer un tópico, pero no lo es. Estos días atrás estábamos en un retiro en Andalucía hace 2 semanas y estábamos celebrando Pentecostés, la fiesta, y hablando acerca del Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Y ahí hablamos de temas de fuego y tal, muy bonitos. Pero claro, nosotros somos iglesias pentecostales. El tema del Espíritu Santo, sí, gracias. Wow, fenomenal. Gracias. Y cómo no, para nosotros los pentecostales el tema del Espíritu Santo es vital. Es el amigo del alma, el Espíritu Santo. Es indispensable. Jesús dijo, Él estará en mi lugar. Es el vicario de Cristo en la tierra, no es el Papa de Roma. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. La palabra del sustituto es vicario. Entonces, Él es el que... Y Cristo es nuestro vicario ante Dios, porque Él llevó sobre su cuerpo lo que nosotros merecíamos, ¿no? Fueron imputadas nuestras maldiciones, nuestros pecados sobre su cuerpo. Y esto es para agradecerlo. Si yo viviera 10.000 vidas, 10.000 vidas que le dedicaría al Señor. Recuerdo cuando estaba en Onda Cero y le dije a mi director, los últimos años, 95 hasta el 99, los últimos años, y le dije que estaba ya, era de plantilla, trabajaba en el departamento de publicidad y producción, empezaba también, un programa local, y tenía pues un futuro maravilloso. Y me gustaba, ¿no? El tema, por supuesto, periodístico. Pero le dije, él sabía que era pastor y que era bivocacional, que me ocupaba de dos cosas y tal, y teníamos charlas. Era un hombre que tenía mucha simpatía y conversaciones. Era socialista y tal. Bueno, no es un pecado mortal, pero casi, casi. Entonces, el asunto es que teníamos conversaciones y yo le dije ya un día que estábamos a punto de arrancar en el año 2000 Onda Cero, perdón, Onda Paz, desde Onda Cero Onda Paz, y entonces en el 99 yo me despedí y le dije, oye, mira, Manuel Fernando, tal, y dice, pero ¿cómo te vas a ir y vas a dejar? Si tú ya eres de plantilla, antes eras eventual, y tienes aquí futuro y tienes todo. Y no puedes seguir haciendo las dos cosas. Digo, no, tengo que ponerle el alma a esto. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo el talento que pudiera tener, que Dios me ha regalado, lo quiero invertir en esto. No puedo hacer estar aquí, estar allí. Es imposible. Dice, pero y además una radio, ¿es legal? No. Dice, pero ¿tú estás loco? De remate. Digo, pero tengo que entrar por el artículo 33. Eso es un dicho español, ¿verdad? Johnny les explicará un día. El artículo 33 es entrar por la cara. Entrar, aquí estoy. ¿Eh? Y luego que vengan y que te echen. Y así fue, porque a los pocos meses el director general, tenía un amigo mío que era diputado en el Parlamento que venía a un programa de radio, Alex Maschurens. Este era un socialista católico, practicante, pero un hombre temeroso de Dios, y fue el que me dio ver el asunto. Pero nos cerraron la radio. ¿Y por qué? Por el artículo 33. Y cuando voy al director general, y luego vuelvo a mi despedida de Onda Cero, y le dije, y dice, ¿ustedes com que fan això sense permís ni llicència ni tot això? Y yo, bueno, le dije, pues hablando en catalán, Santiago Ramentol, un gran periodista, y yo le dije, mire, es que si no entramos por el artículo 33, no entramos. Dice, pero oiga, pero eso no es correcto. Digo, pero es que, mire, no tenemos manera de entrar, estamos ignorados. Tal. Bueno, salimos de allí, casi nos ponemos de rodillas a orar. Casi. El asunto es que me dio permiso, digo, no le puedo dar título porque no está en mi poder, pero sí le permito emitir. Y después llegó Jauma, en el 2006 incorporamos, nos llamaron otra vez. Oiga, ustedes en Girona, ¿cómo es que abren la radio? Y entonces, bueno, pues ahí siguió adelante y volverá. El asunto es que cuando yo, volviendo a lo de Onda Cero,
le digo a mi director general que me voy tal y cual y digo, ¿sabes qué, Manuel Fernando? Quiero darle los mejores años de mi vida a Jesús. Quiero invertirme en Él. Yo sé lo que tengo que hacer. He descubierto cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Me dijo, yo no sé, no te puedo decir nada. ¿Qué quieres que te diga, chico? Si esto tú lo crees, digo, lo creo de todo mi corazón. Prefiero jugarme los próximos años de mi vida en esta inversión. Y fíjense, ha sido una bendición. Han pasado casi 25 años. Y entonces, pues aquí estamos, por la gracia de Dios, tirando para adelante. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Aquí ponemos algo, sí. Porque la mayoría de las personas hacemos lo que nos da la gana, aún y siendo cristianos. Es un anhelo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí o de nosotros? Fíjense, la oración del Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos enseñó Jesús a orar así. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hay que pedírselo cada día, ¿eh? Aquí, no, fíjense, no en mi vida. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y va incluida mi vida también, por supuesto. Le pedimos a Dios, le tenemos que pedir que se haga su voluntad. En la tierra, y dices, bueno, en el cielo se hace perfectamente la voluntad de Dios. En la tierra, imperfectamente la voluntad de Dios. Quiere decir, ¿no? Entonces, generalmente no pensamos en hacer la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Pero hemos de encontrar las claves y tomar nota si cabe. Ahí les dejo el PowerPoint, tienen los apartados si quieren. Pero sería buena idea poder tomar nota. Vamos adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos sus hijos? Para ustedes, para cualquiera, en general. Uno dirá, bueno, pero Dios tiene una voluntad particular para ti, para mí. Sí, sí y no. Me explicaré. La voluntad de Dios, Pablo cuando escribe en el Nuevo Testamento sus cartas, les dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que vivamos en santidad, en pureza. Y esto parece una cosa casi, a veces sí, a veces no. Bueno, no somos perfectos, ya lo sabemos, pero no podemos utilizar eso como un pretexto para vivir como nos dé la gana, ¿verdad? Y dicen ustedes, yo hace 52 años, no les voy a decir en qué edad me convertí, porque si no, sumarán y dirán, este tipo es bastante mayor, aunque no lo parece. El caso es que 52 años, y es verdad que uno pues a veces no hace lo que debe, pero gracias a Dios, cuando uno va caminando en el temor de Dios y va avanzando en el camino del Señor, va reafirmándose. Ya no las cosas, las contaminaciones del mundo quedan bastante de lado. Bastante de lado. No quiere decir que somos unos ermitaños que vivimos ahí en la montaña, no. Pero sí que sabemos guardar nuestro corazón, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para todos es que vivamos en santidad, en pureza. Cuando hablan de eso, algunos dicen, oh, pero que es ser un super santo. No le hablo que sea un super santo. Que viva en pureza. Que guarde su alma, su mente, su corazón para Dios, que nos aportemos de toda inmoralidad. Y otra cuestión, una de tantas que Pablo dice, es la voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo, lo que ha hecho el pastor esta mañana. Este espíritu de gratitud, dicen, esto puede parecer una cursilería, no lo es, no lo es. Ser explícitamente agradecidos. Darle gracias a Dios en todo, darle gracias a... La palabra gracias tiene mucho poder. Mire, hay dos cosas que tienen un poder de impacto elemental en las relaciones sociales. Cuando le llamas a una persona por su nombre, respetuosamente. Porque hay algo en tu interior, en nuestro mimetismo psicológico, que es de afirmación. Soy yo, me se está dirigiendo a mí. ¿Entiendes? Me hace... Creo que, no sé, soy importante para esa persona. O respetable razonablemente. Gracias a Dios, esta es la voluntad de Dios por las cosas de la vida, por los que sirven. Qué bueno, y es verdad. Yo estoy contento por los ujieres, por los que hacen detalles. Miren, una cosa que muchas veces en la vida descuidamos mucho son los detalles. Los detalles. Les podría dar una predicación sobre eso, pero no viene al caso.
Seguimos. En realidad lo más importante no es conocer la voluntad de Dios para mi vida. Aquí es donde voy a entrar en conflicto. Exactamente, sí, pero no. Para que yo me convierta en una especie de supercristiano. Hay de uno, Dios me va a hacer un predicador. Y a lo mejor sí. Yo tenía anhelos de servir a Dios en lo que fuera. Y he vivido aventuras increíbles de fe y de alcanzar metas y de puertas abiertas y de cosas. Y luego de ver toda una red de iglesias nacer en 34 años y ministerios de servicio, de obra social y de que son impresionantes. Y cosas y mediáticos y vidas, etcétera. Y todo eso pues me alegra en el Señor, pero lo importante no eres tú, lo importante es Él, de verdad. No es que Dios nos anula, no nos anula el Señor, y eso es la grandeza de nuestro Dios. Lo verdaderamente importante es conocer la voluntad de Dios acerca de todo, y especialmente de sus planes para lo que tiene que ver con nuestra familia, con nuestra iglesia local, la iglesia local. Yo amo a la iglesia del Señor, demuestro que amo a la iglesia amando a mi iglesia local. Cuando yo amo a mi iglesia local y sirvo a mi iglesia local, estoy manifestando que amo a la iglesia de Jesús. Si no, no es amor demostrativo, es teorías y todo esto, ¿no? Entonces, lo demás, cuando yo digo, Señor, tú tienes una voluntad, yo quiero conocerla. Y lo demás va a venir por añadidura. Buscad el reino de Dios, vamos adelante. Y lo demás vendrá por añadidura. Sí, eso, otra más, sí, ahí está. De esto voy a hablar en un momento. Hubo algo que me gustó mucho de Marcos Brunet. ¿Cuántos de ustedes vinieron? Algunos al Congreso, ¿no? ¿Cuántos, no? Congreso hasta que él venga, pero tienen las plenarias que las pueden ver o las estarán viendo. La verdad que fue sensacional, ¿eh? Esto, tela marinera, estamos todavía procesándolo, ¿eh? Pero tanta gente, tan buenos oradores, tan ungidos, con tanta palabra esencia de Dios. Bueno, fue maravilloso. Marcos Brunet, que la canción de que hemos cantado, bueno, es exactamente de Lucas Corley, al que está sentado en el trono. Y de Marcos, nosotros cantamos en las iglesias canciones de Marcos Brunet, muchas de ellas. Pues Marcos dijo una cosa muy interesante que he tomado nota, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, de la voluntad de Dios para nuestra vida. O la voluntad de Dios. Él no dijo exactamente la palabra la voluntad de Dios, pero viene a decir lo mismo. Él decía, aquí no se trata de que Dios entre en nuestra historia personal. No se trata, por ejemplo, Señor, ven a mi historia y cambia mi historia, que la cambia. Yo le puedo dar fe de ello. Esto puede ser una interpretación equivocada. De lo que realmente se trata es de que nosotros, cada uno de nosotros, cuando tengamos un encuentro con Cristo, entremos en la historia de Dios. Cuando nosotros entramos en la historia de Dios, descubrimos nuestra verdadera historia. Cuando nosotros entramos en la historia, en el plan de Dios para nuestra vida, descubrimos quiénes somos. Primera cosa. Y parece un tópico, pero yo les digo, yo quiero ser como Cristo. Es mucho decir, ¿no? Yo quiero ser como Cristo. Quiero tener el talante, el espíritu de Cristo y vivir en ese espíritu. ¿Saben por qué? Admiro a Cristo, porque le amo, porque me gusta todo de él. Entonces, su estilo, su palabra, etcétera. Por lo tanto, esta es la historia. Entrar en la historia. Yo quiero ser como Cristo. Quiero entrar en la historia de Dios. ¿Usted quiere entrar en la historia de Dios? Pues no, Señor, que entra tú en mi historia. Lo hemos confundido como, no somos los chicos de la película. Dios nos toma en cuenta, nos ama y nos da muchos honores. Doy fe de ello cuando le servimos, porque nos honra, sin merecerlo. Pero realmente lo importante es Él. Por lo tanto, entremos en la historia de Dios. Vamos adelante. Para conocer la voluntad de Dios hemos de conocer a Dios por experiencia personal. Y aquí está este versículo, el anterior sí. Este me gusta mucho, Esta es la vida eterna. Jesús está orando al Padre. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Él mismo, a quien has enviado. Cuando conocemos el corazón de Dios, el corazón paternal de Dios, cuando conocemos a Cristo, le conocemos, tenemos conocimiento cabal, un conocimiento desarrollado de Él,
entonces empezamos, porque yo quiero conocer la voluntad de Johnny. ¿Qué tiene, qué planes tiene él? Y si tengo una relación muy cercana con él, pues quisiera qué planes tiene con respecto a mí, con respecto a la iglesia. Para eso yo tengo que estar cerca de Johnny. Tengo que conocer sus intereses, sus percepciones, su lenguaje, su visión y todo, o sea, ser su amigo. Y entrar, descubrir qué cosas hay en su corazón. Miren, cuando usted descubre las cosas de un amigo o de una amiga, qué hay en su corazón con respecto a usted, usted va a conocer a su amigo. Y su amigo le va a conocer, o su amiga le va a conocer a usted. Y entonces va a haber un feedback mucho mejor en cuanto a la relación se refiere, ¿no? Por lo tanto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Para conocer la voluntad de Dios hemos de conocer a Dios por experiencia personal. A ese gran Dios nuestro, al Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Yo cuando estoy en mi devocional diario, que lo hago de tarde, de madrugada, todos los días, y cuando estoy ahí, pues hablo con los tres, espontáneamente. Hablo con Padre, estoy hablando por momentos con Padre y con Jesús, estoy hablando con el Espíritu Santo que está ahí, que me envuelve. ¿Saben una cosa? No se tienen celos entre ellos. El Padre dice, escuchad a mi Hijo. El Espíritu Santo dice, Cristo, estar atentos a Cristo. Cristo dice, mi Padre es, ante todo es, yo hago lo que mi Padre me muestra. Yo hago lo que el Padre hace. O sea, el ejemplo, ¿no? Cómo interactúan entre ellos, ¿no? Esta es la forma de conocer la voluntad de Dios, tener una experiencia personal con Dios. Vamos adelante. Hay una palabra muy conocida. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, y nosotros decimos mucho Señor en las oraciones y en el Señor, bueno, es nuestro lenguaje, está bien. Pero no todo el que me dice Señor, tanto Señor, no los que dicen, sino los que hacen. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios está esperando que dejemos retóricas para hacer lo que Dios espera que hagamos. Fíjense, hay que cambiar, hay que invertir un concepto. ¿qué espero yo de Dios? Porque es Dios, es el Todopoderoso, es mi Padre, tengo una relación filial con Él preciosa. No, eso es erróneo. Es erróneo. No qué espero yo de Dios, aunque sé por su palabra lo que puedo pedirle y toda la riqueza espiritual que me otorga. Pero dejemos eso de lado. Yo le digo al Señor, Señor, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué esperas tú de mí? Sí. Señor, dame a entender, ¿qué esperas? Creo entenderlo por las prédicas, por el estudio de la palabra, por los líderes que me están guiando. Creo que voy a entender, pero ¿qué esperas realmente? Toma notas, toma un blog de notas y creo que Dios espera de mí esto. Creo que Dios me muestra esto. Creo que Dios, y apúntatelo para no olvidarte, porque somos muy olvidadizos. Por lo tanto, y este versículo es tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjense, y esto es una coletilla muy juliana, muy mía, pero lo dice el Señor Jesús. Muchos me dirán en aquel día, no pocos, no pocos, no pocos, me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y les declararé en aquel día, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de la maldad. Tenemos legiones de farsantes. Cuidado con las redes. Hay algunas cosas buenas, gracias a Dios que sí, pero hay una cantidad de basura y de falsedades y de profetas de todos los colores y tal. Les digo, soy generoso, el 98% de los profetas que aparecen en las redes son falsos profetas. Me quedo con el 2% y soy generoso, ¿eh? Por lo tanto, y se creían esto, Señor, pero profetizamos, lo típicamente pentecostal, pero echamos fuera demonios, pero hacíamos milagros, hasta se lo creían ellos, y lo hacían aparentemente, pero los milagros no sé por qué poder eran, supongo que por otro poder,
El caso es que no sois de los míos. No estáis, no hicisteis mi voluntad, hicisteis vuestra propia voluntad, formasteis imperios económicos y trampeasteis la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí queda eso. Cuidado con los falsos profetas. Vamos adelante. La voluntad permisiva de Dios. Dios a veces nos permite cosas en las que no está del todo de acuerdo. Y eso hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una voz y era el profeta Samuel, un gran profeta, el primer y gran profeta del pueblo de Israel. Cuando él se envejeció y a sus hijos le sustituyeron más o menos, ellos no eran como él, ellos no eran rectos delante del Señor, y el pueblo, viendo lo que estaba pasando, dijo, danos un rey. Samuel, pídele al Señor que queremos como los demás pueblos de la tierra, una monarquía, no parlamentaria, una monarquía como las antiguas. Y el Señor dijo, al Señor no le hizo gracia. Dijo, no, era una teocracia, era él con su pueblo, gobernando a su pueblo directamente, el gobierno de Dios sobre su pueblo, y era la perfecta voluntad de Dios. Y la otra yo le he llamado la imperfecta voluntad de Dios. Pero Dios les dio permiso de mala gana. Dijo, bueno. Y les dijo, me han desechado a mí, no a ti. Porque quieren un gobierno diferente, quieren un gobierno humano. Y van a padecer porque hubo errores de los reyes que obraron mal y los reyes que obraron bien, un montón, ¿no? Y que llevaron al pueblo al extravío en los peores casos. Pero bueno, por eso Dios a veces tiene eso de su voluntad. Discernamos lo que es de Dios. La voluntad. Hay cosas que Dios deja hacer, pero no son del todo de su agrado. Cuando el Pablo dice, todo me es lícito, en 1 Corintios capítulo 10 dice, pero no todo me conviene, todo me lícito, pero no me deja de dormir. Es como decir, hay cosas que aparentemente no son declaradamente malas, pero no son del todo buenas, no son del todo recomendables. Pero algunos, las palabras como una especie de justificación, ¿no? Pero todo me es lícito, el Señor, pero no todo me conviene, sí, yo... Sí, pero hay cosas que no son del agrado de Dios. Y preferiblemente hay que decir que no. Adelante, vamos adelante. Rápidamente, así que voy a ir un raid aquí. 7 claves para conocer y hacer la voluntad de Dios. Para conocerla y hacerla. Sí, si vas a conocer la voluntad de Dios respecto a todo lo que rodea tu vida, vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida también. Porque tú estás en la cuestión, tú estás en el plan de Dios. Primero, Dios busca una relación de amor contigo, conmigo. Digo con usted, ahora te hablo en primera persona. Y este es el principio más importante para saber lo que hay en el corazón de Dios con respecto para conocer su voluntad para nosotros. Dios nos creó por amor. Yo decía, el Dios creó a Julio Pérez. Bueno, ese es el nombre. A Julio. Mi padre era un republicano que estaba exiliado en el sur de Francia por la guerra civil. Vino a recoger a mi madre y tal y cual. Hicieron parada y fonda en Barcelona y por el esperma y el óvulo hicieron... Y Julito, nací yo. Pero yo hubiera sido Franchuti, y casi a punto, ¿eh? Pero a lo mejor no hubiera sido el mismo esperma y el mismo... Bueno, ella sabe más de esto que yo. Pero el caso es que... pero descubrí que Dios quiere para darse a conocer qué hay en su corazón, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios con respecto a ti y a cualquier cosa que rodea tu vida, es necesario tener una relación de amor con Él. Voy a decir algo que parece contradictorio, pero en un minuto van a entender que no. Y es, Dios no tiene ninguna necesidad. Dios es autosuficiente. Dios es autónomo. No necesita nada ni a nadie. Es el Todopoderoso. Dios no es como nosotros. Dios es sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son mucho más altos. Dios piensa de otra manera superior, se relaciona con nosotros. Y esto es lo grande del asunto. Dios no tiene necesidades, no necesita nada. Nada de nada. Sí, he descubierto una necesidad en el corazón de Dios. Y esta es la que me hace
acercarme a Dios. He descubierto que Dios solo tiene una necesidad, solo una. Y es la necesidad de amar y de ser amado por sus hijos. El Dios que todo lo tiene, que todo lo puede, que todo lo sabe, que es autosuficiente, que no necesita nada, necesita amar. Es un volcán de amor. Dios no tiene amor, es amor en su pura esencia. Pero además de eso, Dios necesita ser amado por sus hijos. Necesita la respuesta de amor de sus hijos. Y es legítimo. ¿Qué padre no quiere la respuesta de amor de sus hijos? ¿Verdad? Por lo tanto, cuando se establece esta relación de amor y la tienes, empiezas a conocer el corazón de Dios. Sabes qué hay, qué piensa, qué quiere, qué va a hacer. ¿Amén? ¿Estamos en ello? Vamos allá. Segunda cosa, Dios nos habla, por supuesto, a través de la palabra escrita, de su bendita palabra. Bueno, aquí tengo mi Biblia 2020, que es la última versión. Y una de las formas más claras y directas es Dios nos habla a través de su palabra, pero harán bien en tener un blog de notas. Cuando lean la Biblia a diario o la estudien la Biblia, tengan un blog de notas porque se olvidan de las cosas. Nos olvidamos, nuestra mente es olvidadiza. Fíjense, una de las palabras más usadas en el Antiguo Testamento, acuérdate de dónde saliste, acuérdate de las palabras de Dios, enséñale a tus hijos, no olvides. Es la palabra más frecuente del Antiguo Testamento. Por lo tanto, necesitamos apuntar cosas de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. La palabra nos enseña la voluntad de Dios también, por supuesto, acerca de Dios para nosotros. Vamos allá. 3. Dios nos habla también a través de la oración y del Espíritu Santo. Y dicen, bueno, pero ¿cómo, si yo hablo con Dios, cómo va Dios a...? Miren, cuando yo oro, Dios no es una marmota, el Dios nuestro es una persona. Dios no es un papagayo que está hablando ahí a todas horas. Dios me ha dicho que Dios me ha dicho que... Oye, Dios no es un papagayo. Dios no es una marmota tampoco que está ahí y tal. Dios es un ser maravilloso, nuestro Dios. Y es una persona. Por lo tanto, mientras la oración es algo bidireccional. Tú hablas con Dios y mientras hablas yo reposo. O tengo la Biblia al lado, o tengo un poco de música suave de fondo, por lo general, y tomo nota de impresiones que yo tengo mientras estoy orando, o de palabras proféticas que el Espíritu de Dios trae a mi espíritu y que yo tomo nota de ellas. Por lo tanto, todo eso me hace conocer cosas del corazón de Dios, mientras estamos en oración y estoy escuchando a Dios en el Selah. A veces estoy hablando y a veces estoy callando. Y en ese tiempito el Señor me habla, me confirma. Le hablo y me habla. Si usted no deja que Dios le hable mientras le habla, pues es un monólogo. Es un diálogo lo que tenemos que establecer con Dios, ¿verdad? Y dice la palabra aquí, fíjense, aquí sí que, y esto es muy importante, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, ahí está el Espíritu Santo en activo, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué misterio, eh! Mientras estamos en ese recinto sagrado de la oración y las lámparas del fuego de Dios están en ese tabernáculo de la intimidad, en esos momentos, sea en la mañana temprano, en la noche o en la tarde, y en esos tiempos tan preciosos, el Espíritu Santo está generando una atmósfera, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿qué hemos de pedir como conviene a veces? Por eso el don de lenguas es un don tan extraordinario. El don de lenguas no es para jugar a misterios o a pegar gritos, eso es un error. El don de lenguas es que cuando usted se agota en su lengua materna, o no tiene más ideas, o no tiene más recursos dialécticos, usted empieza a hablar el lenguaje de Dios y cuando ora en las lenguas del Espíritu, ora a Dios, ora conforme a la perfecta voluntad de Dios. Ahí no es algo sentimental, que a veces oramos y no viene al caso, y es nuestro estado de ánimo y tal, pero cuando oramos en lenguas,
estamos orando conforme a la voluntad de Dios perfecta. Y ahí recibimos impresiones de la voluntad de Dios en esos momentos. Vamos, esta sería, Dios nos habla a través de la oración y del diálogo con Dios y también del Espíritu Santo. 4. Dios nos habla y les habla a ustedes y a mí a través de las circunstancias de la vida. Dios nos muestra su voluntad a través de las circunstancias de la vida. Bueno, tenemos el caso paradigmático de Abraham, amigo de Dios. Abraham estaba solo. Sale de la cultura de Ur de los Caldeos, un pagano, no tiene a nadie, no tiene incentivos, el primer convertido, la cabeza federal de Israel, del nacimiento de Israel. En Abraham te será llamada descendencia. Abraham, Isaac, Jacob, luego viene Moisés, que es el hombre al que les da la ley de Dios, tremendo. Pero cuando somos amigos de Dios, como Abraham o como Moisés, y dice, bueno, pero Abraham era Abraham, pero Moisés no, oiga, y usted es usted, y yo soy yo. No os llamaré siervos, os llamaré mis amigos, ¿verdad? Cuando somos amigos de Dios, conocemos, interpretamos también las cosas de la vida. A veces pasan cosas, contratiempos. Esta madrugada pasada querían en nuestro bloque, parece que intentaron robar y tal y cual. ¿Saben? Yo estaba orando, no nos enteramos. Una vecina de arriba. No llegó la cosa al colmo, parece que salieron disparados el ladrón o lo que fuera. Pero yo estaba orando en el espíritu, era la 1:30, yo no tenía ni idea, era el piso de arriba, de mi balcón. Y yo estaba orando en el espíritu ahí, estaba orando y tal y cual, pero en un estado de guerra, y digo, yo sé que el Señor obró para que no pasara nada malo. Luego lo he sabido, por la policía y todo lo que está viéndose, ¿no? Quiere decir, cuando estamos ahí en ese lugar sagrado, pasan tantas cosas a nuestro favor, hay tanta gracia, tanto bien. Por lo tanto, Dios a través de las circunstancias de la vida, hay contratiempos y tal, y parece que a veces son cosas a veces difíciles, una enfermedad circunstancial o una enfermedad crónica o una situación compleja, cosas de la vida, pero Dios tiene un plan. Yo estuve un año encerrado en mi casa cuando en el año 1990, cuando nació el proyecto Betania, pero Dios estaba trabajando con mi ego. Tenía una enfermedad, me tocaba la médula, tenía una hernia discal, pero que me inflamaba la médula y no me podían operar, era gravísimo. Uno de mis mejores amigos médico que me asistía y que me ayudó en los comienzos del proyecto Betania, el doctor Modesto Roca, él me decía, no te operes, está la cosa muy delicada por todas las placas y todo eso. Y estuve un año casi hasta que me operaron finalmente y la operación fue un éxito total, que era delicadísima. Podía quedar prácticamente inválido. El caso es que en ese tiempo que pasó, Dios me habló, Dios trató con mi ego, Dios trató con mi mente, con mi corazón. Y esa circunstancia que era tan dolor, yo tenía que ir con un corsé cuando lo poco que salía. Unos dolores diarios, no tenía que estirarme en la cama insoportables y constantemente o para antiinflamatorios y analgésicos y todo eso. El caso es que Dios estaba tratando mi vida. Una situación compleja, pero el resultado, cientos de bendiciones después. La complejidad de nuestras vidas. Dios es el Señor. Por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él encaminará tus sendas. Vamos al 5. Dios nos revela y confirma su palabra cuando le obedecemos. Si no hay obediencia y queremos conocer la voluntad de Dios y somos inconscientemente desobedientes, ya no digo conscientemente desobedientes, reiteradamente desobedientes a cosas básicas, entonces no va a haber conocimiento de la voluntad de Dios. Va a haber, ¿saben ustedes? Se va a enterar de algunas cosas por la predicación del pastor. De algunas que le van a ir medio bien, pero así como flashes. Pero reciban algo de primera mano de Dios. Dios está esperando eso. Cuando obedecemos, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él o a ella. Quiere decir, le hablaré, le mostraré lo que espero de él o de ella. Vamos adelante.
Y otra cosa importantísima, una de las formas en las que Dios muestra su voluntad, y esta para mí es apoteósica, es a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Mire, hemos de aprender a pensar en clave corporativa. Yo veo que aquí se percibe ese ambiente. No es fácil, ¿eh? La idea de, hay tanto individualismo social que nos afecta en la vida de las iglesias. Mire, nosotros hemos hecho un tótem sagrado de la vida privada, porque es el mundo de hoy, desde el siglo XX y siglo XXI. Incluso el tema de la hospitalidad cuesta, ¿no? Porque entrar en tu terreno, en tu intimidad, la gente no lo hace fácilmente. Bueno, aquí tenemos a mi amigo Braulio, que cuando él tenía en Barcelona una casa, ahí estábamos siempre todos metidos. La casa abierta y para todos celebrábamos un montón de cosas allí. Pero ese espíritu no es frecuente, hospitalidad. Por lo tanto, lo que quiero decir, la vida corporativa, la vida de iglesia, Dios nos habla nos muestra su voluntad a través de los ministerios. Fíjense, él mismo ha constituido a unos apóstoles, que son los supervisores y son los peritos arquitectos de la obra, Dios los va formando, a otros profetas, que tienen una palabra predicada o inspiracional, profética, a otros evangelistas que no solamente evangelizan y tienen un impacto especial en la gente, sino que enseñan a evangelizar, a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que todo es para que conozcan. Los ministerios tratan de mostrar a los santos cuál es la voluntad de Dios, a través de todo el ministerio docente de la Iglesia. Y hay una cosa, para mí, como con mi consiervo Jaume, que tenemos un ministerio apostólico sobre iglesias y esto lo llevamos en el alma, por llamado divino. Para mí, siendo un ministerio apostólico, el ministerio más importante que hay, bueno, apóstoles, bueno, sí, es lo que Dios, es la asignación que Dios le ha dado para hacer la obra del ministerio. Pero para mí el ministerio más importante de estos 5, no lo he discutido con Dios, pero con el Espíritu Santo casi. Y es el ministerio pastoral. El ministerio del pastor es el más importante de esos 5 ministerios. Es el ministerio más sacrificado, el más abnegado. Es el ministerio que entra más en batalla constante, que interviene más, que tiene que hacer de todo. Por lo tanto, y es uno de los ministerios que Dios más usa para hablarnos acerca de cosas que tienen que ver con nosotros. El pastor y la pastora. O los hermanos mayores, maduros, ¿verdad? También, por lo tanto, en el cuerpo de Cristo encontramos mucha riqueza respecto de la voluntad de Dios para nosotros. Cuando estamos ahí, yo en la casa de Dios he percibido palabras que de hecho, recuerdo en una de las grandes reuniones hace 40 años, más de 40 años, cuando Dios me llamó al ministerio apostólico. Yo pensaba que miraban para atrás y dije, ¿será otro? ¿Yo? ¿Será otro? Pero quiere decir que me habló en la casa. Y cuando eso se cumple es maravilloso, porque dices, esto no es una palabra en vano, no era una patochada, no era una falsa profecía, tal. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo Dios habla a la iglesia, a tu vida a través de la iglesia y de ministerios de diversas maneras. Atentos. 7, el último. Y aquí, este es poderoso, ¿eh? Dios nos habla claramente por medio de la renovación de nuestra mente, para que conozcamos su perfecta voluntad. La mente, el campo de batalla de la mente, como dice Joyce Meyer, ¿no? Joyce Meyer. Que es el libro tan bonito, ¿no? El campo de batalla de la mente. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo a los cristianos de la capital del imperio, sino transformaos, experimentar una transformación continua. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestra mente, para que de esa manera comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mentes renovadas para vivir vidas transformadas. Lema, apúntatelo. Mentes renovadas para vivir vidas transformadas. La palabra, y cuando nuestra mente está renovada, es como si se nos despierta un entendimiento divino para las cosas. Entendemos a Dios.
entendemos la palabra de Dios. Interpretamos correctamente. Cuando alguno dice, es que la palabra dice esto, y a veces están diciendo con la palabra en la mano una burrada. El problema no es que la palabra diga lo que dice, el problema es cómo interpretan la palabra algunos, mal interpretada. Ese es el problema. Pero cuando uno tiene una mente renovada por el Espíritu Santo y experimenta esa transformación, ese anakanos que dice en griego, la palabra renovarse es como un extractor, habla como si fuera un extractor, es anakanos. Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, entiéndase, viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos, el capítulo 4, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo, a los efesios también, y vestíos de un nuevo pensamiento. Vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer creada según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, dice la versión actual. Si cambia tu manera de pensar por la renovación del espíritu en tu mente, cambiará tu manera de vivir. Comprenderás a Dios, sabrás qué es lo que Dios te dice, entenderás la palabra, tendrás lucidez espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que sí, ¿verdad? Por lo tanto, mentes renovadas para vivir vidas transformadas. Entonces, y finalmente ya estoy acabando. El mayor éxito de nuestra vida, como le decía yo a mi director general, cuando me despedí de él, que por cierto, a los 3 meses me volvió a llamar. Y me ofreció un cargo más importante para Cataluña. Y con todo el dolor de mi corazón le dije, te digo lo mismo, que esto va en serio, que no puedo. Que no puedo porque no quiero. El mayor éxito de nuestra vida, podemos ser lo que queramos, yo tengo formación también, y tenemos lo que sea, podemos tener un título, lo que fuera, o habilidades, pero no es el mayor éxito de la vida ese. El mayor éxito de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Eso es éxito. Eso es éxito. Si yo tuviera que decir, yo me puedo ir a la presencia del Señor cuando quiera, mi esposa cuando digo esto dice, ¡ey! Pero párate, que te quiero. Pero 52 años después de haber conocido al Señor, que era muy jovencito, ya va por ahí ya caliente, ¿eh? Haber hecho la voluntad de Dios ha sido el mayor éxito de mi vida. De mis hijos, que los veo como son bendecidos en el Señor, de mis nietos, de gran parte de mi familia que conoce al Señor. Es que ese es éxito. Y ese es el gozo de nuestro corazón. Agradar al Señor. El hacer tu voluntad, le dijo Jesús al Padre, me ha agradado. Por eso me ofrezco, Señor. Yo vengo. Yo iré a salvar a la humanidad. Yo iré a pagar el precio. Una dura voluntad, ¿eh? Padre, si hay otra posibilidad, pero no es porque tuviera miedo al dolor físico Jesús, lo ha mencionado de memoria Johnny, ese versículo, que con gran clamor y lágrimas, Jesús en el Getsemaní, no es como dice así de pasada, con gran clamor y lágrimas Jesús rogó al que le podría librar de la muerte. Padre, si es posible, si hubiera otra manera de hacer tu voluntad. Y a gritos da a entender. ¿Saben por qué? No era solamente porque era una muerte cruenta y cruel y muy dolorosa. Las fiebres del cuerpo y todo era el doctor Roca, mi amigo, nos lo cuenta en los programas a veces, todo lo que Jesús experimentó en su muerte física. No era lo peor de todo eso, porque al fin y al cabo, muerto está y ahí queda. Era la imputación de todo el pecado de la humanidad. El pudor santo de Jesús, su pudor de santidad, el hombre perfecto, el impecable, tener que llevar sobre sus hombros el pecado, el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado
para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es un misterio soberano de Dios, pero es la única forma de salvación posible. Y esa era la voluntad de Dios. Era dura, ¿eh? Pero el resultado, ustedes y yo, vosotros y yo, y muchos más. Y en la última jornada, antes de que Cristo venga, que no queda mucho, queda poco, de esto habrá que hablar. Ya, ahora sí, ahora más cerca que nunca. Es el título de mi próximo libro. Hoy más cerca que nunca. Realmente va a haber muchas turbulencias humanas, muchas en la humanidad. Europa todavía tiene cierto mantenimiento, cierto, pero aquí se va a volver todo, se va hasta a desestabilizar el mundo entero. Porque es así, porque la locura humana y porque está profetizado así, para que Cristo venga. Y cuando eso pase, estaremos cerca de la eternidad con Dios. Estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, qué bonito. ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? Piensa en esto. Piensa en esto. Y a solas le dice, Señor, ¿cómo todo lo que me ha contado este pastor, ahora yo qué puedo hacer? Quiero replantearme, tome notas de cosas. Tome notas. Y vuelva. Yo, cada domingo, tomo notas de los predicadores. Del más sencillo. Tenemos un plantel de predicadores allí. Hay 2 pastores más en mi iglesia, pastoras también. Y hoy predica la pastora Nora, que es la directora de nuestro centro de enseñanza. Oiga, yo me quedo extasiado, ¿eh? Es que el pastor no es el que lo sabe todo. El pastor es el pastor por llamamiento divino y tiene un pastor que tiene muchas habilidades, gracias a Dios. Pero quiere decir, hay gente que yo la escucho de mi equipo y digo, wow, es maravilloso cómo Dios bendice al cuerpo de Cristo. Con otros, ¿no? Por lo tanto, la voluntad de Dios es importante hacerla, conocerla y hacerla. En cuanto a su familia, en cuanto a su iglesia local, en cuanto a su vida personal. Y les pido ahora que se pongan de pie porque voy a acabar orando. El último slide dice, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Porque tú eres mi Dios, dice el salmista. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Enséñame, incluso hemos de ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. Ahí. Ahí. Si quiere cerrar sus ojos o tenerlos abiertos, ¿saben por qué cerramos los ojos? Para no distraer y nuestra mente santificada, Dios recrea nuestra imaginación. No es por un acto religioso. Podemos orar con los ojos abiertos también. Pero siento que hay algo. Siento del Espíritu Santo, ¿eh? Estoy hablando en el Espíritu. Ahí, vertical. Hay algo del trono de Dios. Hay una orden, una determinación sobre ustedes. Hay una apertura del entendimiento. Hay una apertura, hay una obra soberana. Jesús les abrió a los discípulos al final, antes de ascender a los cielos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen como nunca antes las escrituras acerca de todo lo que estaba por venir. Ahora necesitamos eso más que nunca. Hay una apertura. Dios está viendo corazones sensibles. El Espíritu del Señor está aquí. Tiene que ver incluso con expresiones proféticas, pero también con la buena voluntad del Señor para su vida, para su familia, para su iglesia aquí.
active el don que Dios le ha dado en su iglesia. Póngalo al servicio en su iglesia local. El Señor está abriendo. Veo como una mano que descorre una cortina. Es un escenario y hay algo brillante, luz. La luz de Dios está ahí. En tu luz veremos la luz, Señor. La luz del Señor ilumina. Hay lugares que seguramente han estado bloqueados, algunos oscuros, algunas personas todavía que están por decidir si para conocer la voluntad de Dios hay que conocer a Dios primero, a ese buen Dios que tanto te ama. Y esta noche o esta tarde o esta mañana todavía, mediodía casi, puedes decirle: Señor, te necesito, perdóname, perdona mis pecados, perdona mi alma, limpia mi conciencia. Con tu sangre derramada, Jesús, límpiame, seré blanca o blanco como la nieve. Dígale eso al Señor. Y si hace su propia oración desde su mente y su corazón, luego hable con los pastores. Dígales: yo he hecho esta oración de fe. Y porque quiero conocer a Dios y quiero saber qué espera Dios de mí. Hay esto en vertical, veo como un cielo, una cosa directa. El Señor está despejando el cielo. Este cielo que hay sobre sus cabezas no es un cielo de bronce, no es un cielo abierto. Esto habla de que vienen cosas del cielo para sus vidas que tendrán que discernir, que recibir y una vez entendidas ponerlas por obra. Gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te entregamos nuestros corazones. Te amamos. Confiamos en ti. Confiamos en tu palabra porque es tu palabra diciente. Y la recibimos con mansedumbre y con humildad. Y con gozo también. Bendigo a estos queridos hermanos de la Iglesia, Centro Cristiano FEAN, aquí Fe, Esperanza y Amor. Aquí en Blanes, bendigo a los pastores, al equipo ministerial, a los hermanos, a la congregación de los santos aquí reunida. Lo que has puesto la obra de sus manos, los bendigo, Señor, y te doy gracias por ellos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Gracias por su atención. Les dejo ahí con esto. Gracias, muy amables. Creo que tengo ahí los libros, no sé si es Natalia, o alguien me ha dicho que se encarga. Sí, y entonces pues ahí. Gracias. Si lo quieren hacer y disfrutarlo, están contribuyendo con el Ministerio de la Radio. Gracias. Muchas gracias, Julio, por bendecirnos con la palabra y por compartir lo que entendemos que es de Dios para nuestras vidas. Iglesia, antes de marchar, queremos dar algunos anuncios importantes, así que por favor no te marches sin escuchar los anuncios que tenemos. Algunos son sumamente importantes, así que voy a pedir que Carlos, por favor, nos acompañe.